El Centro Literario Jesús Enrique Guedes da la bienvenida a otro encuentro con la poesía. En esta ocasión hablaremos de tres poetas barineses a quienes el amigo Vicente Peña Pulido, en la década de los 60, tuvo el acierto de señalar como los tres caballeros del soneto. Estamos hablando de Eduardo Alí Rangel, Luis Fadul Hernández y Carlos José Justi Vargas. Sus amigos de siempre, José Rafael Reyes Araujo, Manuel Darío Gruber, Mariel Escobar y quien les habla, Pablo Malásquez, compartimos con mucho agrado este programa. El poeta Manuel Darío Gruber, compadre de don Vicente Peña Pulido, en un alarde memorístico recupera el felicísimo epíteto y lo ha propuesto como título del presente programa, Los Caballeros del Soneto. Antes de entrar en el programa, permítanme, a manera ilustrativa, dar una definición de lo que es un soneto. El soneto es una composición poética formada por 14 versos de tipo endecasílabo, que se distribuyen en 4 estrofas, 2 que cuentan con 4 versos llamados cuartetos y 2 que tienen 3 versos, tercetos. Lo habitual es que en el primer verso rime con el cuarto, mientras que el segundo verso rime con el tercero. Las consonancias en todos los casos tienen que ser las mismas. Otra característica compartida por la mayoría de los sonetos es que a lo largo de sus versos puede vertirse una introducción, un nudo central y un final, a modo de conclusión. La historia del soneto hay que decir que se retrotrae en el tiempo. En concreto se considera que después de que Petrarca o Dante lo utilizaran con maestría y frecuencia, llegó a España en el siglo XV, de manos de la figura del Marqués de Santillán. No obstante, los que están considerados como padres del soneto en el citado país son Garcilaso de la Vega y Juan Boscán. Los sonetos están presentes en todos los idiomas. Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, Rubén Darío y Federico García Lorca son apenas algunos de los poetas que escribieron importantes sonetos en castellano. En otras lenguas destacaron con sus sonetos autores de la talla de Dante Alighieri, William Shakespeare, Luis de Camões y Charles Baudelaire. Bien, ahora para conocimiento de nuestros oyentes vamos a realizar una brevísima biografía de nuestros caballeros del soneto, tan queridos en todo el estado Barinas y muy apreciados en sus lares nativos, a través de una ejecutoria digna, henchida de méritos y amor por el terruño. Eduardo Alí Rangel nace el 19 de diciembre de 1915 en Sabaneta, capital del entonces distrito Alberto Arbelo Torreal, del estado Barinas, hijo de don Jesús Delgado y de doña Epiménidis Rangel. Se casó con Piedad Venero, con quien tuvo 5 hijos, Franklin, Norman Ali, Gloria Piedad, Roger y Marisol. Entre sus amigos íntimos existen 3 extraordinarios poetas barineses, Rafael, Ángel Insausti, Luis Fadul Hernández y Orlando Araujo. Trabajó en el diario El Nacional, quienes desde su fundación en 1943 se ponen a sus órdenes. También fue director del semanario Sur. Eduardo Alí Rangel, el poeta de Sabaneta, con una pasantía fecunda en el escenario cultural guanareño, donde fue ateneísta. Fue fundador de periódicos, articulista de la prensa nacional y cultivador del verso clásico. Fue objeto en vida de diversos homenajes hasta el fin de su vida longeva, a casi centenaria existencia. Don Manuel Darío Gruber, ¿nos puede decir algo sobre el poeta Alí Rangel? Bueno, buenos días. En primer término, el poeta Eduardo Alí Rangel era de fuerte complexión física, culto y de carácter muy afable, poseedor de una energía creativa contagiosa, cultivador del culto a la familia y la amistad. Muchos de sus poemas así lo testifican y nos ofrecen una imagen verdadera de su personalidad. Nunca lo vimos en una actitud irascible, a no ser que tuviera noticia reciente de la destrucción de un bosque, como gran ecologista que fue a lo largo de su creativa y noble existencia. Se daba al diálogo franco con gran facilidad y tuvo la dicha de reunir en su entorno gran cantidad de amigos y admiradores de su poesía. Me contaba, yo entre sus amigos más cercanos,
Gracias, don Manuel. Luis Fadul Hernández, el poeta, nació el 10 de abril de 1910, en un hermoso día donde se destaca el verdor de la naturaleza en pleno llano, pórtico de las lluvias que caerán en el próximo invierno. Hijo de don Juan Fadul Corbán, un emigrante libanés, quien se residenció en la población de Libertad, y de doña Celsa Hernández Villafán, una bella liberteña de la estirpe llanera. En diciembre de 1924 contrajo matrimonio con la educadora Ana Fronilde Gómez, de cuya unión nacieron 3 hijos, Juan José, Rosa Ulima y Luis Antonio. Pero hubo de ser la creación poética la labor que lo cautivó y lo mantuvo durante el resto de su vida en una tarea lírica de gran inspiración por las cosas del llano y el quehacer del hombre y la mujer llanera. El soneto, la décima y la glosa fueron sus instrumentos literarios más idóneos para la expresión de su poesía. Luis Fadul Hernández, el poeta liberteño, recibió post-mortem el homenaje del pueblo agradecido, convirtiéndolo en epónimo de la Biblioteca Central de la ciudad de Barinas, allí en el popular Parque de los Mangos, a la vera de una de las principales arterias viales de la capital barinense. Don Manuel, ¿qué nos puede usted decir sobre Luis Fadul Hernández? Mira, yo conocí a Luis Fadul en Libertad de Barinas, donde justamente él nació. Lo distinguí siempre como un llanero culto, de gran sensibilidad social. Su gran pasión era el llano y la mujer llanera, a los que dedicaba muchos sonetos, décimas y glosas, como tú acabas de señalar anteriormente. En su conversación con amigos, en tertulias, mostraba su buen humor en el tratamiento de ciertos temas, donde sus bromas causaban mucha hilaridad. Fue consagrado a su hogar, a la poesía y a la amistad. En sus últimos años, teniendo residencia en Barinas, nos encontramos y dialogamos en variedad de ocasiones. No practicó la política, pero siempre tenía valiosos criterios en torno a ciertas situaciones sociales mal llevadas por la clase dirigente en el poder. Como buen llanero que fue, su poesía lo define cabalmente. Mi estimada Marielba, ¿qué nos puedes comentar de nuestro tercer poeta, Carlos José Justi Vargas? Carlos José Justi Vargas, poeta, telegrafista, político y cronista. Nació en la entonces aldea de Barrancas, municipio Cruz Paredes, un 26 de marzo de 1926. Formó parte de una generación de poetas barineses de reconocido valor literario. Cultivador del romance, la décima, el corrido y sobre todo cultor del más fino soneto. Fue uno de los más aventajados alumnos de la Escuela Federal Graduada Suplente. Desde el 1 de marzo de 1946 hasta el 1 de julio de 1979, fungió como telegrafista al servicio del Ministerio de Comunicaciones. Fue el fundador y primer jefe de la Oficina de Relaciones Públicas de la Asamblea Legislativa del Estado Barinas en 1966. Se desempeñó como concejal del municipio Barinas en el periodo de 1969 a 1973, llegando a ejercer el cargo de presidente del Ayuntamiento barinés en 1973. Por resolución del Ejecutivo del Estado, es designado cronista de la ciudad de Barinas a partir del 6 de junio de 1983 en sustitución de don César Acosta. Escribió en diversas revistas y periódicos. Su canto a Barinas Cuatricentenaria, editada por el Consejo Municipal de Barinas, constituye la máxima crónica versada que se haya escrito a la ciudad marquesa. Quizás el menos conocido en principio de su condición de cronista, sucesor de don César Acosta, y luego porque por quebranto de salud renunció, cuando todavía podía dar mucho más de sí. Sin embargo, ahí está su obra,
no por reducida menos meritoria. Prueba de ello es su bello soneto La Garza y el gentil canto a Varinas Cuatricentenarias. Estimado oyente, está usted en la sintonía de Radio Catabre en el 99.3 de su dial, en este su programa Con la Poesía. Volviendo con el programa, vamos a pulsar la opinión del poeta Gruber, amigo y contertulio del bardo Carlos Justi Vargas, para que nos ofrezca una breve reseña de la personalidad de este hijo de Barrancas. Bien, Pablo. Sobre la personalidad del poeta Justi, podemos acotar que una pequeña anécdota, ¿no? Una mañana cerca del mediodía entré a visitar al poeta Justi, pues andaba en gestiones por un sector cercano a su residencia. Doña Yolanda me recibió y anunció que el poeta estaba en la habitación preparándose para salir. Señaló un lugar amueblado al extremo derecho del pasillo principal, en donde me senté a esperarlo. Esa era la oficina privada de don Carlos Justi. Un escritorio de madera sin ostentaciones de lujo, unas 3 sillas de metal, un estante para por lo menos un centenar de libros de variedad de autores venezolanos y extranjeros y algunos retratos de la familia. La casa posee un amplio patio y un jardín cultivado con esmero, donde destacan rosales siemprevivas y otras hermosas plantas. Así entre la austera situación familiar y el culto a la poesía y a la amistad, transcurría la vida de este singular poeta varinés, cuya memoria honramos en la hora actual. Y como el homenaje que representa este programa, solicito a Marielba Escobar nos lea Soneto para un homenaje del propio Carlos Justi Vargas para el poeta Eduardo Alí Rangel, en ocasión de un homenaje que se le rindió un 17 de junio de 1989. El noble camaruco de la entrada renuncia a la bondad de su follaje para brindarle sombra a tu homenaje, Eduardo Alí, de musa enamorada. Ya en tu antigua querencia campesina no hay tortas de casabe tras sombras doradas por las manos hacendosas y humildes de la vieja Carolina. Hoy me está recordando el corazón que aquí no llegará Papa Bayón a recetar a su habitual clientela y que, ante lo difícil del sencillo, ni una modesta vela de un cuartillo le podemos prender a Año Varela. Nuestro amigo Rafael Reyes también nos tiene su percepción sobre la poesía del poeta Eduardo Alí Rangel. Gracias, Pablo. La poesía de Eduardo Alí Rangel es una poesía, a mi juicio, donde el color azul está como signando toda la creación. Da la impresión de que ese azul significó, así como alguien se refirió a la casa azul, como casi todas las casas de los pueblos llaneros, donde vivió buena parte de su vida en la calle Antonio María Bayón de su natal Sabaneta. De la misma manera, su creación lírica fluye bajo un cielo azul que trasciende, que cobija el paisaje de su obra. Los temas a los cuales se refiere la poesía de Eduardo Alí brotan de la vena nativa, la tierra llana, su fauna, su flora, la cotidianidad pueblerina con sus actividades y seres sencillos. De allí que se encuentren títulos en su obra como El farolero, La tinaja, Las lavanderas. Y debemos hacer mención aparte para
ubicar lo que denomino su voz de protesta ante la destrucción de la naturaleza que se enseñoreó, como tantas veces hemos visto, como justificación de un pretendido progreso. En otro sentido, la forma en la cual vertió su lirismo fue en la forma clásica. Cultivó la décima, cultivó el romance y particularmente el soneto. Todas estas formas le permitieron al poeta acerenciarse en la propia médula del alma de su pueblo. Refiriéndose a eso, el poeta decía cuando se le consultaba que él prefería la forma clásica del soneto porque en esos 14 versos él podía expresar una historia completa. Decía él que allí se podía plasmar una imagen con legítima expresión, que se podía pintar un paisaje en su mejor forma. Y finalmente, un tanto en chanza, otro tanto en serio, refería que por modestia aparte, porque lo sé cultivar, por eso cultivo el soneto. Gracias, Rafael. En ocasión del homenaje al que hemos hecho referencia, dice Eduardo Alí Rangel: fraterno amigo Luis Fadul Hernández, ese liberteño que dejó en su soneto Miel de Arica la dulzura rural de un amor llanero, y como hermano en versos y horizontes me eligió para prologarle su libro Tiempo Rescatado. Fueron creadores de un mismo tiempo, contemporáneos, amigos de lealtad encomiable, que entre los avatares de un tiempo perdido, en una Venezuela ya en transición hacia la sociedad petrolera del presente, pero con pleno arraigo de valores en un espacio natural que les ofrecía motivos o inspiraciones de un lar nativo sin contagios exóticos. Tal es el caso del decidor soneto titulado El Cocuyo, que el bardo sabanatense dedica a su entrañable colega Luis Fadul en ocasión propicia. Invitamos nuevamente a Marielba Escobar para que nos deleite con la lectura de esta bella pieza poética. El Cocuyo. Cuando el espiga de su luz fulgura en la noche invernal a flor de llano, el cocuyo es el alma de un vaquiano que alumbra el corazón de la llanura. Es la expresiva luz de la ternura o el lucero que nace más temprano, alas de un sentimiento franciscano en la noche más larga y más oscura. Yo bendigo al cocuyo sempiterno, viajero en las noches del invierno, besa el espacio con su luz que halaga, y halago esa expresión pura y sencilla, que es como una esperanza cuando brilla, o una triste ilusión cuando se apaga. Gracias, Marielba. A diferencia de Eduardo Alí Rangel, que publicó en diarios de circulación nacional como El Heraldo, El Universal y El Nacional, Luis Fadul Hernández, arraigado en su terruño, Libertad de Barinas, allí en la ribera de su caño Masparrito, tributario del legendario Masparro, y alguna vez vía de embarcaciones mayores, referente insustituible de la población liberteña. Publicó frecuentemente en Ecos de Rojas, periódico que se editó por largo tiempo allí en su entrañable Libertad, para aquel entonces de Zamora. También publicó en Orientación, medio noticioso del cual fue director, redactor y en el cual juntó versos que ponen de relieve la sensibilidad poética de don Luis Fadul, del cual alguien expresó que era portador de secretos de fuego y tolvanera. Vamos a seleccionar del libro Tiempo Rescatado, editado en 1966, su antológico soneto Miel de Arica, dedicado al nutreño Víctor León Guevara. Nos deleitará con su lectura la voz experimentada del poeta Gruber. Bien, Miel de Arica. Era una tarde gris y la sabana se llenaba de música salvaje.
En el confín de la extensión lejana, de sangre y oro se teñía el paisaje. La muchacha del hato, campesina, inconfundible en su esbeltez morena, en su abundosa cabellera endrina, por devoción se me enredó una pena. Se fue conmigo tras la miel de Arica, y por veredas que en el sol trafica, anduvo a merced de mis resabios. Ella tomó su miel y yo la mía. Ella la miel de Arica de la Umbría, y yo la que destila de sus labios. Era una tarde gris y la sabana se llenaba de música salvaje. En el confín de la extensión lejana, de sangre y oro se teñía el paisaje. La muchacha del hato, campesina, inconfundible en su esbeltez morena, en su abundosa cabellera endrina, por devoción se me enredó una pena. Se fue conmigo tras la miel de Arica, y por veredas que ni el sol trafica, anduvo a la merced de mis resabios. Ella tomó su miel y yo la mía. Ella la miel de Arica de la Umbría, y yo la que destila de sus labios. Era una tarde gris y la sabana se llenaba de música salvaje. En el confín de la extensión lejana, de sangre y oro se teñía el paisaje. La muchacha del hato, campesina, inconfundible en su esbeltez morena, en su abundosa cabellera endrina, por devoción se me enredó una pena. Se fue conmigo tras la miel de Arica, y por veredas que ni el sol trafica, anduvo a la merced de mis resabios. Ella tomó su miel y yo la mía. Ella la miel de Arica de la Umbría, y yo la que destila de sus labios, y yo la que destila
de sus labios. Sin embargo, la voz diáfana de este poeta de la tierra llegó a publicarse en aquella época en otras ciudades del país y eventualmente en diarios de circulación nacional, como el Nacional Republicano. Solicito que Rafael nos ilustre un poco más sobre este poeta. El poeta don Luis Fadul Hernández, de grata recordación para todos los barineses que lo conocieron, que lo trataron y que pudieron apreciar de una manera cabal su condición de poeta de la llanura, de poeta nativista, que dedicó toda su obra a la exaltación del llano y de todo lo que de telúrico anima en las colectividades y poblaciones de esa regionalidad donde le correspondió a don Luis Fadul vivir. Realmente tengo una imagen física lejana y desvaída del poeta. Lo vi en contadas ocasiones y realmente no llegué a conocerlo de trato. Pero está allí su obra poética lo retrata en su íntegra condición de llanero a carta cabal. Como diría su paisana, la profesora Rosa Terán, para él su mundo estaba aquí, y aquí la espiga le brotó madrugadora, y se le aquerenció en los grandes amores de su llanura infinita, caballo, mujer y soga. De don Luis Fadul dicen quienes le conocieron y quienes han comentado su obra y nos han hecho semblanza de su personalidad, que era un ser de naturaleza introvertida hasta cierto punto. Quizás no en la amistad, porque aparentemente en la amistad se daba de una manera amplia, pero era realmente de un natural introvertido. Eso es lo que yo deduzco y puedo apreciar de quienes le trataron y le conocieron y han podido o han tenido la posibilidad de hablar, ¿verdad?, de su obra. Eso es así, pero también hay que resaltar que como buen llanero, don Luis gozaba de la virtud de ser un excelente oyente y un agudo observador. Esas dotes son esenciales para la creación, para la conquista y el trabajo en el cual se pone en evidencia la belleza. Diría que igual que Eduardo Alí Rangel logró superar el aislamiento rural de esa época y del medio en que le tocó desenvolverse. Estamos hablando que fueron hombres que nacieron entre la primera y la segunda decena, decena del siglo XX. Y como tal, Barinas constituía un medio prácticamente aislado de la vida venezolana, que giraba en torno a 3 o 4 grandes ciudades, y entre las cuales en el eje centro-norte costero estaba la principal, que era Caracas, y comenzaban apenas a desarrollarse aquellas ciudades que posteriormente pues ocuparon el espacio económico, industrial de la Venezuela contemporánea. Leyendo a don Luis, uno se da cuenta de que su lenguaje poético expresa una densa cultura. Por eso digo que
superó ese aislamiento donde todo era escasez, donde todo era ausencia y donde hacía tanta falta los medios que pudieran enaltecer y ayudar a desenvolver la cultura. Sin embargo, pues, él, que fue un poeta vitalista, como dice algún paisano de él, es de esos poetas que van de afuera, de adentro hacia afuera. Quizás eso también contribuyó a la superación de esas vicisitudes que quizás para otro hubiesen sido obstáculos insalvables. Tenemos también a don Luis en otras labores, en compañía de otro ilustre sabaniteño, como fue Víctor Macei González. Fundó en Libertad el periódico Orientación. De él fue director, redactor. Y más tarde dirigió en Barinas un semanario, tengo entendido, de poca, de efímera figuración, pero que tenía una inclinación política y que fue titulado Resurgimiento. Allí también alternó con su directo amigo Víctor Macei González. Yo diría para cerrar que el mundo sensitivo de don Luis Fadul florece y se pone de relieve como buena parte de nuestros poetas nativistas bajo las formas clásicas del romance, de la décima y de la copla. De igual manera que, como en el caso de nuestros otros homenajeados, caballeros del soneto, el poeta Justi Vargas y el poeta Eduardo Ali Rangel, cultivó hasta extasiarse en la forma del soneto clásico, del cual hemos oído muy puntual, muy preciso y de una manera encomiástica el antológico poema Miel de Arica, soneto que acabamos de oír en la voz de nuestro amigo el poeta Manuel Darío Gruber. La obra poética de Luis Fadul Hernández está plena de motivos diversos, como el título que acoge parte de su escritura en el libro a que hacemos referencia. Asimismo, ascendería de diversidad de metros, como lo refiere su compiladora Rosa Terán Pérez, profesora de grata recordación. Inicia su andadura ya por los años 30, bajo el gobierno Gomero, siendo este aludido caballero un jovencito en sus años 20, henchido de vigorosa pujanza, compartiendo inquietudes periodísticas con su fraterno, también de solar sabaneta, Víctor Macei González, como Eduardo Ali, quien era todavía un adolescente en trance de rebeldía. Allí en Libertad abrevó su primigenia sed de horizontalidades y lontananza. Alimentó sus ansias de creación en la naturaleza, que era un entorno de aquella Venezuela rural, a la que oponía el llanero como expresión acabada de sus circunstancias. Las virtudes forjadas en el avatar de una cultura social genuina. El Ordeño, poema tomado del poemario Poesías, selección y prólogo de su coterráneo Guillermo Jiménez Leal en su fiel trasunto, de esa poesía nativa a la que da cabal expresión la musa de Luis Fadul. Oigamos en la voz de José Rafael Reyes el bello soneto El Ordeño. El Ordeño. Arriba, compañero, rezonga el viejo ordeñador, y el mozo, a través del oscuro mosquitero, mira la estrella en el cristal de un pozo. La vacada se agrupa en el tranquero, plena la ubre, el continente airoso, y su lento bramar llena el sendero de un pastoril ambiente milagroso. Los gañanes aprestan las totumas, puntos de luz entre las densas brumas, para iniciar la matinal faena. Y al ritmo de la copla y la tonada, como nieve de insomne llamarada, la espuma virgen su blancura estrena. Estos tres
excelsos poetas de nuestro llano han consolidado una visión cimera de Barinas, como expresión auténtica de una región venezolana inmersa en un acontecer existencial, que se ha ido desdibujando con el tránsito que la vida impone. Pero el mensaje contenido en su palabra creadora sigue vigente como savia nutricia de un modo y manera de ser ante la desorientación manifiesta en nuestros jóvenes. Y lo que es peor aún, frente a la ausencia de la palabra doctora, es oportuno traer a colación el verbo de quien fue hombre público, el poeta Carlos Yusti Vargas. En esta ocasión pido que Marielba nos lea el poema Contraste del año 1988. Contrastes. Resulta hermoso enarbolar banderas y que no se desgarren al viento. Una revolución tiene su aliento cuando se disfraza de quimeras. Llegaron liberales charreteras al servicio de un pueblo descontento y vino Santa Inés, el hecho cruento, con dolor y carmín en las trincheras. Se dice que el papel aguanta todo, pero si aflora un pensamiento godo, sembrando rebelión en sus raíces, lógico es preguntar si aún en Barinas nos puede molestar por las esquinas humo y federación en las narices. Este humilde homenaje que brindamos hoy en esta edición del programa con la poesía a quienes fueron en vida amigos del corazón y del espíritu, en el marco de la eternidad del soneto, debería ser practicada y ejercicio constante en la academia, el aula, la efemérides y el reconocimiento perenne de quienes deberían estar obligados por su responsabilidad a desempeñar puestos y cargos en el desvarío que vivimos. Utilizando una expresión de la tierra diríamos, mucho camisón pa' Petra. Rafael, ¿qué nos puedes decir del poeta Eduardo Alí Rangel? Bueno, a contrapelo de lo que acabamos de oír, ese poema de Contrastes tan decidor en boca o de labios de la poetisa Marielba Escobar. Eduardo Alí fue, según la versión que han dado todos quienes lo conocieron, yo tuve la dicha de conocerlo y de tratarlo, quizás no tan ampliamente, ¿verdad? Como Manuel Darío, ¿verdad? Y como la gente cercana a él, que fueron amigos entrañables, porque el poeta cultivó la amistad, y eso se ve fielmente reflejado en su obra lírica. Es realmente enaltecedora la amistad que unió a Eduardo Alí con hombres como Rafael Ángel Insaussi, como Luis Fadul, como Yusti Vargas. Con Rafael Ángel lo unió una amistad entrañable, con Orlando Araujo, con José León Tapia, el cual le dedicó algunas páginas realmente llenas de contenido lírico. Y realmente Eduardo Alí fue para nosotros, los barineses, quienes tuvimos la oportunidad de loarlo y de honrarlo en vida. No es el caso de esos poetas que reciben el sentimiento agradecido de su pueblo post-mortem, cuando ya han desencarnado. Realmente Eduardo Alí Rangel, que fue un roble, un samán centenario como esos que tanto cantó en su obra, un hombre que vivió casi prácticamente, fue centenario, recibió el sentimiento agradecido de su pueblo en varias ocasiones. Realmente lo considero un poeta excelso de la natividad, amigo ejemplar
y honra del gentilicio barinés, no solo del gentilicio barinés, sino de toda la región llanera y del país en general. Como ya he hablado, estos fueron hombres, tanto Luis Fadul como Justi Vargas, quizás Justi con menos intensidad, pero sobre todo Eduardo y Luis Fadul fueron hombres que lograron vencer la carencia de incentivos, la soledad de aquellos pueblos en los primeros años, en las primeras décadas del siglo XX. Y la vencieron, como el caso de Eduardo Alí, ofreciendo día a día, de una manera callada, como solo ellos lo sabían hacer, su tributo al cotidiano trabajo y en este caso, pues, a la creación literaria. En el caso de Eduardo Alí, fue en Guanare, población cercana a la capital del estado portuguesa, y la que en algún momento de esas primeras décadas del siglo XX mereció el cognomento de Atenas de los Llanos. No solo por su Ateneo, que plenaba de luz y de cultura la actividad y el trasunto de la actividad de Guanare y de los pueblos que la circundaban y que recibían su luz vivificadora. El poeta se trasladó a temprana edad por cuestiones familiares, se trasladó a Guanare, y fue allí donde entrañablemente se vinculó entre amigos periodistas, escritores y poetas que cultivaban la poesía y cultivaban el buen decir y la expresión literaria. Allí se incentivó la pasión creadora que encontramos nosotros en su obra. Allí fue colaborador del periódico Ecos de Portuguesa y más tarde director del mismo. Fundó otro periódico denominado Sur. Y entonces, contra todo obstáculo, cultiva su obra y se dirige sin ambaje a quienes podían promover su obra y hacer más extensa esa voz que desde la llanura se manifestaba. Es así como él envía una misiva a don Pedro Graces, que era director en ese entonces de la página literaria del diario de circulación más notable del país, que se llamaba el Heraldo. Y el Heraldo en su momento le publicó sus poemas, entre otros un poema titulado Ya se murió el cancionero, que recoge el sentir del poeta ante la muerte del poeta español Federico García Lorca. Esos versos fueron recogidos y en su momento publicados en el periódico El Heraldo. De igual manera le sucedió con el Universal. Allí en una columna titulada Poetas Jóvenes de la página Artes y Letras, y que dirigía otro barinés notable de progenie barinesa, particularmente de Libertad, de donde fue don Luis Fadul, como fue Pascual Venegas Filardo. Dirigía la página Arte y Letras allí en el Universal. Y también Eduardo Alí estuvo allí publicando, y el Universal fue una casa que acogió con toda prestancia la obra del poeta. No solo eso, sino que en 1943, cuando se funda el Nacional, recibe de don Antonio Arraiz la invitación, por conocer ya su obra, a que publicara en el diario El Nacional. En esas páginas, pues, puestas a sus órdenes, él estuvo allí al lado de toda una intelectualidad venezolana para la época: Andrés Eloy Blanco, Miguel Otero Silva, Alejandro García Maldonado, Carlos Augusto León, Juan Liscano, Ida Granco. Toda esa gente estuvieron allí y alternaron con la obra del poeta Eduardo Alí Rangel. Bueno, para culminar, debo decir
que nunca abandonó prácticamente el periodismo, sino ya cuando sus años, cargado de años, pues vamos a decir que desgranaba sus días allí en su negocio de Sabaneta. Pero la poesía se le hizo imperativa. La poesía para él fue una fuerza que plasmó todo lo que de sentimiento vital había en el poeta. Y en ese sentido, pues nos legó libros como Desde los lejanos paisajes, Monte a monte, Los montes silenciosos, Juglaresca. Y en todos ellos, pues vamos a encontrar el amor profundo que tenía Eduardo Alí a su pueblo, a su tierra y a su gente. Don Luis Fadul Hernández formaba parte de una familia ligada por raíces ancestrales a Libertad de Barinas. En lo referente a doña Celsa Hernández Villafane, la madre por parte del padre, don Juan Fadul Corbán, inmigrante libanés, le venía la savia exótica, como dijo alguien, la sangre berebere, la brisa suave y fresca de las montañas que mecían las odorantes cedros, emblemáticos de aquella latitud. Era el tercero de 8 hermanos. El poeta Fadul manifestó en su obra y en su ejecutoria humana un poderoso amor a la tierra llanera, adherida a sus honduras espirituales. Dice su paisano, Guillermo Jiménez Leal, su mundo estaba aquí y aquí. La espiga le brotó madrugadora y se le acrenció en los grandes amores de su llanura infinita, caballo, mujer y soga, 3 elementos que desplegados como un inmenso abanico le permitieron interpretar en sus extraordinarios sonetos todo el paisaje físico y espiritual de esta tierra llanera, pero no como elementos decorativos, sino como un canto de amor a una realidad que le era sentida muy hondamente. Prueba de ello tenemos en su soneto Me detengo a pensar, dedicado a propósito a otro de los recordados, el poeta Eduardo Alí Rangel. Amigo Manuel, permítanos oír este poema en su voz. Bueno, este es uno de los poemas más emblemáticos de Luis Fadul, conjuntamente con Miel de Arichas. Es un poema que en esas tertulias que frecuentemente teníamos por acá, por Barinas, incluso en Libertad, este era un poema que no podía fallar en su repertorio para darlo a conocer por los que no lo conocían, por supuesto, para admirar su poesía en ese momento. Es un soneto bastante significativo en cuanto a su manera de decir las cosas y en forma muy lírica. Dice: este sentir de piel adolescente, este querer de fuego y tolvanera, este sabor de lluvia marinera con su baño de sal sobre mi frente, este ser y no ser indiferente, pensar y no pensar como si fuera el encaje sutil de una hilandera desilvanando en la inquietud presente. Este vivir en plano taciturno, este morir como fulgor nocturno, más allá de la fuente y de la estrella. Entre el norte y el sur, mitad del mundo, me detengo a pensar en lo profundo, silencio que en mi ser dejó su huella. Informamos a nuestros oyentes que cualquier comentario relacionado con nuestro programa, con la poesía, nos la pueden hacer llegar vía Facebook a la página de nuestro centro literario Jesús Enrique Guedes. Gustosamente daremos respuesta a todas sus inquietudes. Es bastante interesante hacer notar que el poeta Fadul Hernández, en su constante preocupación por la cultura, promovió en su momento, junto con Gonzalo Gómez Caridad, Guillermo Jiménez Leal, el doctor Manuel Díaz Moronta y otros amigos, la creación de la peña literaria Alberto Arbelo Torrealba, de fugaz proyección, porque según nuestro homenajeado, aquí las cosas se crean con mucho entusiasmo,
pero pasada la euforia inicial, todo decae tristemente, como un fuego de cañas que fugazmente se diluyen en humo. Al respecto, solicito que el poeta Gruber nos otorgue su punto de vista. Bueno, Pablo, me permito decir realmente una crítica en el tiempo sobre esta situación que abarcó pues, buena parte de las iniciativas culturales literarias pues, del tiempo de los poetas, estos homenajeados y otros que estaban en el círculo. La verdad es que el carácter de un pueblo en su cotidianidad debe contener una buena dosis de pertenencia y persistencia en la conservación de sus valores, para que así pueda lucir a través del tiempo una fervorosa tradición en las cosas del arte y la literatura, como bien lo hace con la religión, sus ritos y sus costumbres. Yo creo que a partir de la peña literaria Alberto Orbero Torrealba, de grata recordación en Barinas, debemos considerar que la permanencia en el tiempo de estas meritorias iniciativas obedece a una conciencia colectiva de valoración integral del acto cultural, porque de no ser así, podemos lamentar lo que el viento se llevó. Por el medio cultural barinés han pasado varios grupos, peñas y círculos literarios desde hace por lo menos 40 años, pero ninguno ha permanecido en el tiempo para su consolidación y disfrute colectivo. Así lo hemos constatado, lamentablemente. A propósito, Marielba, ¿qué nos puedes agregar al tema? Considero que si estos círculos literarios o peñas literarias no permanecen en el tiempo, pues creo que muchas cosas no permanecen en el tiempo. Imagínate el amor, una pareja se casa y no necesariamente juran hasta vida eterna y no permanece en el tiempo. Creo que lo importante en este caso es reconstruir algunos espacios. ¿Reconstruir en qué sentido? Tomar como base todas esas experiencias de esos círculos literarios y fortalecernos de alguna manera, y una prueba de ello es este espacio que estamos utilizando a través de estas redes dentro del Círculo Literario Jesús Enrique Guedes. Desde mi punto de vista, tiene un efecto efervescente. Considero que es porque cuando los círculos son de hecho, todo el mundo participa, todo el mundo se involucra, sea poeta o no sea poeta, y no hay cuestionamiento. Cuando la organización pasa a formar de derecho o cuando se conforma un acta constitutiva como tal, pareciera que la gente se va como alejando y pareciera que la responsabilidad es única de los presidentes o los miembros que conforman un acta constitutiva. Y mi llamado desde mi punto de vista es que debemos fortalecernos, tenemos un gran espacio y pudiera ser de una manera salir de esos círculos que se crean desde algunos recintos, espacios muy cerrados, y salir más de manera pública, tener una expresión más colectiva. Yo propongo desde este espacio pues tomar en nuestra Barinas lo que es la Plaza Luis Racetti, que funciona frente a la Alcaldía Municipal, donde está allí un hermoso mural a la poesía dedicado justamente a varios poetas, entre ellos los Caballeros del Soneto, Eduardo Ali Rangel, Carlos Justi Vargas y Luis Fabel Hernández. Considero propicio que de ahora en adelante cualquier círculo literario se dé dentro de esos espacios de una manera colectiva y fortalecernos pues a través de todos los medios que hoy día nos brinda a través del satélite llegar a cualquier parte del mundo. Creo que estamos en un buen momento para seguir fortaleciendo en lo que es el carácter literario y cultural de nuestro estado Barinas. Desde ese mundo en que la poesía es como el mundo y en que como don Luis Fadul la brinda al amor, a los más puros afectos, a la tierra donde se nace, donde se vive. Asimismo, el poeta Eduardo Ali Rangel se consideró un caminante en sus sueños y en tales avatares forjó su verso. En determinado momento confiesa: la comarca mía me ayudó a ser poeta, porque rodeada de un bosque sombrío era una pequeña isla de soledad inmensa. Sobre la paz del pueblo volaron mis anhelos y fue feliz la luz temprana que me alumbró la vida. El camino del caño era mío y era de los maguá,
de los Macei, de los Torres, Contreras, Nieves, Herrera, Melián, Gómez, Prieto Lara, Márquez, Palacios, Martínez, y la voz se le desgarra al ir enhebrando apellidos de los jóvenes de su generación, con los maizales que abrían sus espigas, dándole alegría al campesino por la esperanza de la noble cosecha, en la rumorosa canción de las abejas, en la roja flor de los bucales. Y concluye: la emoción comenzó a hacerme compañía, y el verso nacido dulcemente en esos parajes se me quedó en el alma para siempre. Allí está la temática de su poesía, ahí está la inspiración y el sentimiento lírico de la expresión de esos tres caballeros, quizás más acentuada en Luis Fadul por efecto del apego al terruño, pero vigente en las formas expresivas que cultivaron todos. Más lo cual es este soneto que el poeta Luis Fadul tituló Copla Vieja y Vagabunda, y que vamos a oír en la voz del amigo Rafael Reyes. Copla vieja y vagabunda. Copla que pusiste un día en el alma del viajero, un camino tempranero sobre su melancolía. Perfil de la tierra mía, voz profunda del llanero, que en el fulgor de un lucero brilla de noche y de día. Te llevo por compañera, como una ilusión viajera a lo largo del camino. Copla vieja y vagabunda, que guardas amplia y profunda el alma de Florentino. Cronológicamente, el menos conocido Carlos Yusti Vargas fue reacio a publicar en libro durante su vida. Sin embargo, su viuda, hijos y su amigo Guillermo Jiménez Leal recopilaron su obra dispersa en periódicos, revistas y algún opúsculo publicado. Canto a la ciudad de Barinas, que lo había adoptado como hijo meritorio en diferentes instancias de su historia, desde las pasadas glorias coloniales, poniendo de manifiesto los problemas materiales y espirituales de la orbe en la segunda mitad del siglo XIX. Hasta su canto a las Barinas cuatricentenarias, brotado de las honduras espirituales, una crónica sentimental, especie de geografía espiritual, dedicada a la ciudad en el año de 1977. Su colega y amigo José Esteban Ruiz Guevara dijo de Yusti Vargas: sus poemas dan la sensación, por la delicadeza de sus concepciones y la suavidad del lenguaje depurado, de estar leyendo nuevos versos azules de Rubén. Justamente a ese José Esteban fue dedicado su exquisito soneto de título La Garza, que vamos a oír del poeta Gruber. Bueno, este es uno de los poemas emblemáticos de la lírica exquisita del poeta Yusti, que mucho comentamos en esa época. La Garza. Bajo el atardecer, como un pañuelo que se agita en la triste despedida, sobre la tierra llana, ancha y tendida, cruza la garza en el azul del cielo. Quisiéramos saber si en ese vuelo se marcha en pos de la ilusión perdida, porque también las garzas en la vida saben amar con femenil anhelo. Cuando agoniza el sol sin un reproche y nos invita en ademán furtivo a gozar de las sombras de la noche, silueta grácil, diminuta y pura, la garza es como un punto suspensivo que copia en el estero su ternura. Como cierre de este programa dedicado a los caballeros del soneto del llano barinés, creo que es interesante conocer la formación de este tipo de composición poética que el famoso escritor español del siglo de oro, Lope de Vega, realizó un soneto burlesco y divertido, donde le explica paso a paso. Nos estamos refiriendo al que lleva por título Soneto de Repente. Invito a la amiga Marielba su lectura. Gracias, Pablo. Soneto de Repente a Lope de Vega. Un soneto me manda a ser violante, en mi vida me he visto en tal aprieto. 14 versos dicen que es soneto
burla burlando van los tres delante. Yo pensé que no hallara consonante y estoy a la mitad de otro cuarteto. Más, si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando y aún parece que entré con pie derecho, pues con este verso le estoy dando, ya estoy en el segundo y aún sospecho que estoy los 13 versos acabando. Contad si son 14 y está hecho. Gracias, Marielba. Aprovecho la ocasión para agradecer al cronista de Barinas, Alberto Pérez Larrarte, que nos ha proporcionado algunos apuntes sobre estos tres caballeros del soneto barinés, que estaremos compartiendo en nuestra página del Facebook Centro Literario Jesús Enrique Guedes, donde también atenderemos todas sus inquietudes y preguntas. Esto fue un encuentro con la poesía, sus amigos de siempre Rafael Reyes Araujo, Manuel Darío Gruber, Marielba Escobar y Pablo Malás, que le damos las gracias por su atención. Nos volveremos a encontrar en un próximo programa, cuando hablemos de otro personaje del mundo literario. Gracias.